objetivo entonces de este espacio justamente es poder hablar sobre el tema de la transformación de los modelos operacionales en las instituciones de educación superior. Esto es algo que realmente implica o está implicando realizar muchos cambios en las instituciones, que realmente le pega mucho a lo que es los servicios que prestan las universidades hacia sus usuarios finales, que es algo que está cambiando desde todas estas problemáticas y estos temas de tendencias del mercado. Y realmente esa transformación pues tiene como objetivo fundamental pues adaptar todas esas prácticas, todos esos procesos existentes que tienen hoy en día las universidades y esos retos y desafíos para justamente satisfacer la demanda y las necesidades que están teniendo hoy en día sus estudiantes, sus docentes, su personal administrativo y todo realmente el entorno educativo, la comunidad y la sociedad en general. Entonces, lo que queremos es poder compartirles nuestra experiencia, el conocimiento que tiene nuestra panelista para que eso pues les aporte también justamente pues en el camino que las universidades tienen que recorrer o vienen recorriendo pues para poder estar mucho más evolucionados a nivel digital. Les voy a presentar a nuestra panelista invitada, Olga Gualteros, quien es Customer Advisor LATAM de Highland y quien tiene una amplia trayectoria y experiencia en procesos de negocio de instituciones de educación superior a nivel internacional. Quien realmente viene trabajando con todos esos temas de proyectos y retos de transformación, madurez digital, y que nos viene pues a aportar todo su conocimiento y experiencia para que podamos hacer una conversación muy amena acá con todos ustedes. Olguita, bienvenida. Tienes mute, Olguita. Buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Muchas gracias por esa introducción, Yasmín. Efectivamente, ya son un poco más de 26 años, alrededor de 27 años, trabajando tanto en el sector público como privado, en todo lo que llamamos educación, estándares internacionales, y entiendo muy bien lo que pasa en el back office de las instituciones de educación superior, gracias a esta experiencia, pero también acerca de digamos, los caminos, los retos, esos desafíos que las instituciones de educación superior enfrentan hoy día, no solo desde sus planes de desarrollo, sino desde esto que llamamos transformación digital y que en realidad en Highland, y hoy lo vamos a ver poco a poco, hablamos de una evolución digital ágil, ¿cierto? Ya no podemos mirar la transformación digital como un proceso en el que adquirimos diferentes tecnologías y las implementamos, sino que eso tiene que ir amarrado a una visión institucional, a unos planes de desarrollo institucional y, ¿por qué no? Aunque sé que es una palabra que a veces huimos de ella en el ámbito de la educación, y es que resuenen esas decisiones que tomamos en términos de apropiación digital, resuenen en el negocio, en el crecimiento, en la rentabilidad de las universidades. Entonces yo les pido permiso para de pronto utilizar esa palabra negocio en este ámbito que obviamente nos acompañan personas que trabajan hacia la calidad de la educación y que tienen un gran impacto en el mundo, pero que de nuevo estamos en un contexto de transformación tan rápido, esto que llamamos el contexto VUCA, ¿cierto? A nivel global, en el que los cambios se dan rápidamente y necesitamos generar esa agilidad y esa apropiación digital amarrada a nuestros objetivos organizacionales. Básicamente, eso les quiero decir. Entonces, espero aportar desde mi experiencia a lo largo de los años en el ámbito de la educación superior y la educación internacional, poder aportar algo a estas inquietudes que ustedes tienen, pero también desde esta experiencia acompañando decenas, ya casi, sí, más de 100 procesos de transformación digital en instituciones de educación superior, y poder también compartirle la experiencia que Highland y nuestras plataformas de servicios de contenido tienen y cómo estamos aportando a esa, de nuevo. Ya no hablamos de transformación digital
en este ámbito, a esa evolución digital ágil, que de verdad responda a las necesidades cambiantes, adaptables y, y complejas que vivimos en la educación superior. Perfecto. Entonces yo creo que nos acompañan personas de diferentes países de América Latina, ¿verdad, Jasmine? Sí, sí, Olguita, hay personas de México, de Centroamérica y pues también del cono sur de Suramérica. Entonces, y pues de Colombia tenemos también una buena cantidad de asistentes. Fantástico. Recuerden, por favor, a lo largo de este espacio, si tienen alguna inquietud, apúntenla por allí o háganse una nota mental y al final vamos a tener un espacio para preguntas y como les digo, ojalá podamos hacer de este espacio que vamos a compartir juntos un espacio que nos permita mirar más allá desde las necesidades que cada uno de ustedes bien conocen en sus instituciones y necesitan atender, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de cómo los modelos operacionales de las instituciones de educación superior se transforman no solamente desde las decisiones digitales que tomamos en la entrega del contenido, no solamente desde cómo las instituciones están transformando sus currículos, ya vamos a revisar estas tendencias, sino también qué está pasando atrás. Y por eso hablamos de adentro hacia afuera, cómo podemos desde el back office, desde ese mejoramiento del back office, generar optimizaciones hacia la educación superior y todo lo que tiene que ver con educación superior. Entonces, podemos empezar, ¿cierto, Jasmine? Sí, perfecto, Olguita, una muy buena introducción, un buen contexto. La idea entonces es que ya vamos a entrar en materia y justamente con lo que acabas de comentar, de lo que buscamos y todo este tema de la evolución digital. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú ves o que has visto que realmente se están presentando hoy para esta industria de educación superior? ¿Qué viene pasando en el mundo? Sí, mira, es bien interesante porque los desafíos son múltiples. Estamos en un contexto global en el que hace unos meses, en el mes de febrero, el Foro Económico Mundial ya nos estaba hablando no solamente de una crisis global macroeconómica que afecta a todas las industrias, sino de algo mucho más complejo que ellos han llamado policrisis, cómo diferentes situaciones críticas en el mundo están afectando no solamente los países y su competitividad a nivel global, sino cómo esto también se está conectando con las posibilidades de las organizaciones. Entonces, en términos de la educación superior, lo primero que entendemos es que desde hace un par de años estamos hablando muchísimo de este customer experience, pero dentro del contexto educativo. Nuestro cliente más importante, ¿quién es? El estudiante, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir hablando, como el año pasado hablamos mucho de experiencia del estudiante y vamos a seguir hablando de eso, cómo el éxito de los estudiantes desde la propia percepción de ellos y desde los análisis que al respecto hacen las universidades y las certificaciones que las universidades hoy día, digamos, llevan para medir este tema de la experiencia del estudiante, cómo ese éxito está muy amarrado a la experiencia que yo tengo en el día a día, ¿cierto? La experiencia de un estudiante en un programa presencial, en un programa híbrido y también en un programa completamente remoto, ¿cierto? Cómo las universidades están invirtiendo muchísimo para que ese éxito de los estudiantes conecte con una excelente experiencia en el día a día. Y eso tiene impactos en términos de retención de los estudiantes, son indicadores muy importantes que tenemos hoy día en las universidades. También poder atender necesidades y reportes o estándares de DEI, de diversidad, equidad e inclusión, que sabemos que desde las universidades son importantes, y obviamente que le estemos a través de ese día a día, de esa atención al estudiante, y de esa experiencia diaria, dándole una sensación o una percepción de avance. Y esa percepción de avance no solamente se hace a través de
la retroalimentación sobre el proceso educativo y en cada, digamos, materia que está enfrentando el estudiante dentro de su programa, sino que también tiene mucho que ver con que el estudiante sienta de verdad que está inmerso en una cultura del aprendizaje que le permite desarrollar esos conocimientos en el día a día sin las cargas de la tramitología. Ahí ya mandé una nota clave, ¿cierto? Y cómo esto se amarra un poco a temas de solidez financiera, sea una institución pública o privada, necesitamos mantener unos números y unos, digamos, indicadores en términos de nuevas matrículas, no solamente de retención, que era lo que mencionábamos antes, ¿cierto? Y generar mayor rentabilidad con una visión de negocio que de nuevo no vaya en contra de la calidad académica y de la razón de hacer de la educación superior, sino que sume en términos de ¿qué? De sostenibilidad. Cómo estas buenas decisiones de apropiación tecnológica a mí me permiten generar una sostenibilidad en el mediano y el largo plazo y obviamente que esté de nuevo amarrado a ese horizonte de desarrollo institucional de cada organización. Y también estamos hablando de un tema, en el tema, o sea, en este mundo de la social media y de las redes sociales, cómo el posicionamiento y la reputación de las universidades ya no solo depende de su historia, ya no solo depende de la tradición educativa, sino que también depende del voz a voz, de esas historias que nuestros estudiantes comparten con otras personas y de algo muy importante que tiene impacto en términos del liderazgo académico y el posicionamiento de la universidad más allá de los rankings internacionales, ¿cierto? Es ver cómo la universidad, no solo en términos de ranking, sino también en términos de cómo la percibe el estudiante mismo y el egresado, puede sumar a la sociedad y está contando esa historia desde un posicionamiento que ocurre o que construimos en el día a día, como a través de muchas tecnologías que nos están ayudando no solamente a avanzar en términos de investigación, sino a contarle al mundo todo ese aporte que cada institución de ustedes hace a la investigación y al desarrollo y a la atención de los problemas globales. Ayer nada más estuve en una sesión súper interesante, Yasmín, de Naciones Unidas, que está organizada por GovTech, y ellos estaban analizando y contándole al mundo los avances y cuáles son esas líneas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, donde la educación superior en el mundo está aportando. ¿Cierto? Entonces, cómo el mundo de la investigación aporta esto y cómo generando sostenibilidad podemos también tener un posicionamiento y una reputación grande, no solamente por nuestra calidad educativa, sino porque estamos aportando a temas globales, temas de pertinencia para todas las personas. Y obviamente esto conecta con las políticas de sostenibilidad de las organizaciones, más allá de los modelos cero papel, hacia los que se están moviendo las organizaciones hace mucho rato desde la digitalización, sino mirándolo también en el impacto que una buena apropiación tecnológica y evolución digital, perdón, va a tener desde mi institución hacia mi percepción como institución en el mundo. Y por último, esto conecta con temas de competitividad, porque ya no solamente estamos hablando de que esta institución que tiene una gran reputación y una tradición, o esta institución que es más nueva y está empezando a construir esta reputación y este posicionamiento en el ámbito educativo, puede generar en términos de empleabilidad por la pertinencia de sus programas, ¿cierto? Entonces, ese estudiante que estudia aquí está haciendo programas pertinentes para el desarrollo del mundo. Hemos tenido un boom impresionante en los últimos meses con todo lo que está acelerando los modelos de negocio y la economía global, todo el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender que ser competitivos no se trata solamente de, ok,
vamos entonces a adquirir esta herramienta de inteligencia artificial, sino cómo esto resuena con mi propio modelo de entrega de servicios a un estudiante que es más exigente, a un estudiante además que en su mayoría, o sea, más o menos el 85-90% de los estudiantes que tenemos son estudiantes que son o centennials o millennials, ambos nativos digitales. O sea, nuestras generaciones, pues los que están más o menos por mi edad o por ahí cerca, teníamos una visión y tuvimos que aprender todo este tema de la tecnología y cómo usarla para optimizar la educación superior. Pero estos jóvenes ya vienen con unas expectativas bastante grandes. Y obviamente, como esto impacta temas de internacionalización a todo nivel, ojo, a todo nivel, porque todo el tema de mejores servicios a los estudiantes, además, se está moviendo hacia algo mucho más grande que conecta con la competitividad y es cómo podemos alcanzar esa experiencia total. Y la experiencia total me habla no solamente de el éxito de los estudiantes y la experiencia del estudiante, sino también de cómo yo puedo mejorar las experiencias de mis empleados administrativos, de mis profesores y también incluso de mis proveedores. Y estamos viendo cambios increíbles en los roadmaps de desarrollo de las universidades en toda América Latina, precisamente buscando tener o generar estas experiencias totales que además incluyen mejor user experience y mayor apropiación desde el modelo mismo de la educación. Entonces, ahí como me estaba extendiendo un poco, Yasmin, pero lo que quiero contarles es que estamos en un momento complejo y de pronto, antes de pasar a esta siguiente pregunta, olvidé mencionar algo que me parece fundamental. Es claro, y acá yo seguramente hay muchas universidades e instituciones de educación superior muy prestigiosas y con muy tradicionales, ¿cierto? Que nacieron en la educación tradicional como la conocíamos, pero que también vienen desarrollando modelos híbridos muy exitosos, que no solamente les permite aumentar su expectativa, digamos, de crecimiento en términos de matrícula, sino también en términos de impacto hacia la sociedad, que es una de las razones de ser más importantes de la educación superior, ¿cierto? Entonces, dentro de esta mirada y yo escucho cuando me siento con diferentes universidades y revisamos sus roadmaps de transformación digital, hay una gran preocupación y es que no podemos escapar de una realidad y es que desde antes ya estaba pasando, pero especialmente desde la pandemia, los servicios educativos por suscripción se han especializado tanto y han ganado gran posicionamiento y presencia en el mercado. Tanto así que muchas universidades privadas especialmente están ya poniendo muchos de sus contenidos y sus programas digamos, sobre estas plataformas de servicios educativos por suscripción, que además no solamente pueden crecer en términos de miles, sino de decenas e incluso cientos de miles. Estamos viendo organizaciones, por ejemplo, en Brasil, que hay una organización que trabaja con algunas de nuestras tecnologías. No sé si sabías, Jasmine, tienen más de 4 millones de estudiantes. Uf, Entonces, grandísima. exacto, ¿cómo podemos además generar un mayor potencial? Pero también tenemos que competir con estas organizaciones que nacieron en lo digital. Entonces, vamos a hablar un poco de eso ahora y desde cómo lo podemos optimizar desde el back office. De acuerdo, Olguita. No, de verdad muy, muy importante los retos que acabas de mencionar. Yo creo que sí estaba bien, digamos, tomarse el tiempo, porque pues parece, digamos, que uno dice, uy, todos esos retos, ¿cierto? Como que da temor, pero en realidad lo importante es que hay formas de poder atacarlos, hay forma de poder accionar, ¿cierto? Para justamente ir trabajándolos a medida que va avanzando. Son temas muy relevantes que nos está dando también justamente la situación, el mercado, las mismas personas que tú hablas de quienes son el usuario final, que son los estudiantes. Entonces, bueno, son retos que realmente se vuelven temas muy, muy relevantes y bueno, seguramente hay formas de poder trabajarlos. Y ahí nos vamos con la segunda pregunta justamente, y es, bueno, ¿cuáles tú consideras, Olguita, que son esas principales tendencias tecnológicas que pudiesen impactar esos modelos operacionales, esos modelos que están en ese back office de las universidades?
Bueno, hay muchas definitivamente y yo creo que estas nuevas, digamos, miradas y agilidades que nos están entregando tecnologías como la inteligencia artificial nos van a seguir sorprendiendo no solamente en los próximos años, sino en los próximos meses. Es una evolución supremamente ágil lo que está ocurriendo en el mundo. Y yo creo que todas las personas que estamos acá convocadas hoy entendemos que no podemos seguir pensando en que nos vamos a quedar en modelos antiguos de entrega de contenido y de desarrollo institucional, sino que tenemos que, precisamente, volviendo a esa palabra que me encanta, evolucionar, ¿cierto? ¿Cómo podemos evolucionar y alcanzar esa madurez digital que nos permita ser mucho más competitivos? Bueno, entonces, hay muchas tecnologías. Yo quiero hoy enfocarme en lo que nosotros hacemos y en nuestro core de negocio. Para nada estoy diciendo que las tecnologías de realidad mixta o realidad virtual, todo este tema del metaverso no sean importantes, porque sí lo son. Y vemos universidades ya en Sudamérica especialmente que están haciendo un uso muy interesante, por ejemplo, de tecnologías de metaverso. Yo creo que nos falta todavía entender mejor cómo utilizarlas para generar experiencias educativas más vivenciales, digamos, para los estudiantes y que obviamente por eso perduren y de verdad generen aprendizaje, ¿cierto? En cada individuo. No voy a hablar de eso porque no es nuestro core de negocio, hay organizaciones y sistemas especializados en esto e ITIS tiene muchas otras tecnologías, ¿cierto?, que pueden responder a estas inquietudes. Cuando hablamos de plataformas de servicios de contenido, aquí quiero hacer una primera claridad, no estamos hablando de entrega del contenido como lo hacemos a través de la LMS o como entregamos el contenido en un contexto híbrido de educación, el contenido académico, ¿cierto? Para eso ustedes tienen sistemas fantásticos. Cuando hablamos de plataformas de servicios de contenido, estamos hablando de una conexión directa entre las personas, los procesos y todo mi ecosistema digital, alineado de nuevo a las prioridades y los objetivos de cada organización, ¿cierto? A esa mirada que yo tengo de lo que es el crecimiento, la rentabilidad y el éxito. Entonces, eso es lo primero que quiero dejar claro. Entonces, ahora los invito a que hablemos de esas tecnologías que están transformando el back office de las organizaciones y su negocio de nuevo, su razón de ser, sus operaciones, ¿ok? Entonces, quiero mencionar varias y algunas, y vamos a ver aquí que algunas tecnologías que están ahorita muy en boga o que son tendencias como de nuevo la inteligencia artificial, están incluidas en algunos de estos conceptos tecnológicos, ¿cierto? Porque hoy en día lo que entendemos es que no me sirve una tecnología nada más. Lo que funciona muy bien es desarrollar roadmaps digitales que me permitan, dependiendo de mis necesidades como organización, entender qué tecnologías me van a ayudar a entregar mejor mis servicios y a tener operaciones mucho más eficientes, ¿cierto? Ese es el objetivo de la verdadera apropiación digital que no necesariamente tiene que ver con comprar digital, sino con ser digital. Entonces, eso es lo primero. Vamos a empezar o los invito a que a partir de esta conversación sobre estas tendencias tecnológicas, lo empecemos cada uno de las personas que nos acompañan a conectarlo con sus propias necesidades. Entonces, la primera es la hiperautomatización. ¿A qué nos referimos con hiperautomatización? Nos referimos a procesos en los que voy más allá de la automatización desde las necesidades que yo tengo y apropiando diferentes tecnologías. Cuando miramos una plataforma de servicios de contenido, a veces tenemos una mirada un poco limitante sobre lo que podemos lograr con ella. ¿Por qué? Porque la tecnología de plataformas de servicios de contenido tiene unos antecedentes que conectan más con la gestión documental y eso que antes llamábamos el ECM, el SM, que nos ayudaba a optimizar la gestión documental y que nos permitía generar algunas automatizaciones de procesos, ¿cierto? Pero hoy en día, tecnologías como las de Highland, lo que Gartner ha acotado desde hace 2 años como
plataformas de servicios de contenido, CSPs, en realidad lo que te ofrecen es una plataforma horizontal o transversal dentro de tu ecosistema digital que te permite hacer una apropiación oportuna, eficiente y escalable de múltiples tecnologías que están embebidas dentro de la misma plataforma y que me permiten entender que no, o sea, la gestión inteligente de los contenidos no se queda en la digitalización o en pasar del papel, la información del papel a lo digital, sino en realidad de usar ese momento como un peldaño para alcanzar verdaderas transformaciones digitales y optimizaciones en mi negocio. Entonces, cuando hablamos de hiperautomatización, hablamos de cómo podemos utilizar e implementar diferentes tecnologías que incluyen tecnologías que están presentes en nuestras plataformas de servicios de contenido, por ejemplo, como inteligencia artificial y machine learning para los procesos de automatización, pero que incluso yo puedo ir un escaño, digamos, más arriba, incluyendo, por ejemplo, tecnologías de robótica. ¿Ok? Entonces, aquí a lo que estamos mirando es a incrementalmente automatizar esos procesos, pero no automatizarlos per se, sino muy amarrados a los macroprocesos y a las operaciones y cómo las puedo optimizar en términos del impacto que van a tener sobre las personas, ¿cierto? Sobre esos diferentes grupos de interés que tengo en la universidad. Y aquí hay un concepto muy interesante que está amarrado a la hiperautomatización o a esta inclusión de diferentes tecnologías en procesos de automatización y que tiene que ver con el human augmentation. No necesariamente estamos hablando de este temor de vamos a reemplazar a los humanos con la inteligencia artificial, sino de cómo podemos darle a esas personas que están en el back office de las universidades la posibilidad de utilizar su tiempo y su preparación, ¿cierto? Su experiencia para atender tareas de valor, tomas de decisiones que impactan a las personas y que lo que podamos, digamos, todo lo que sea operativo, repetitivo, lo que podamos hiperautomatizar, se haga de manera óptima, generando mayores rendimientos. Y acá estamos hablando de números tan increíbles como mejorar tu retorno de la inversión, por ejemplo, al adquirir una plataforma de servicios de contenido en el primer año de hasta el 48%. ¿Por qué logramos esto? Porque no solamente te estamos entregando la tecnología sobre la misma plataforma para tener una gestión inteligente de los contenidos, sino que vas a tener una base ya, digamos, dentro de tu ecosistema digital para de manera ágil seguir creciendo. Entonces, esto nos conecta con la siguiente, digamos, el siguiente concepto que seguirá siendo importante en el mundo y es adoptar este nuevo mantra, que es el de la adaptabilidad. Estamos en un contexto en el que creo que si algo nos quedó clarísimo durante la pandemia es que no solo nos teníamos que adaptar, sino que es posible adaptarnos. Y a veces nos toca adaptarnos de manera ágil, ¿cierto? Adaptarnos a unas nuevas maneras de vivir, de comunicarnos, de interactuar con las personas que amamos, nuevas maneras de conocernos y nuevas maneras de desarrollar las diferentes, digamos, actividades humanas, entre ellas, por ejemplo, la educación. Este tema de los desarrollos propios que estuvo tanto en boga y que nos ayudó tanto en el desarrollo de la educación y que le permitió además a las universidades solucionar muchos de sus retos más críticos durante la pandemia, se está quedando atrás. Entonces, todo lo que antes era reinventemos la rueda, no, hagámoslo acá, hagámoslo in-house. Tenemos esta necesidad, no, no, venga, eso lo hacemos acá con nuestros ingenieros. Sabemos que en términos de salidas a producción es muy complejo, toma muchísimo tiempo y lo que tú encuentras, por ejemplo, desde esta mirada de la adaptabilidad que te ofrece el bajo código o las plataformas de bajo código que, por ejemplo, nosotros ofrecemos, es que muchas veces puedes optimizar tu ERP o tu sistema, no sé, el que uses en el ámbito financiero, por ejemplo, o para el caso de las universidades, puedo optimizar mi sistema de gestión de estudiantes, mi SIS. Algunos usan, no sé, PeopleSoft,
otros usan otras tecnologías como Banner, por ejemplo, pero ¿cómo yo puedo optimizar esos rendimientos integrando mi plataforma de servicios de contenido a estos sistemas core que yo ya utilizo y que también me funcionan, pero que pueden ser optimizados cuando centralizamos la información, la fuente de la información? Y cómo esto flexibiliza esos ecosistemas digitales anquilosados que se han ido desarrollando en las universidades y que a la vez nos permiten generar escalabilidad en el desarrollo digital de cada organización, ¿cierto? Y esto puede incluir incluso que estemos pensando ya o que ya estemos en la nube o que parte de nuestros contenidos y procesos estén en la nube o que lo estemos ya considerando, ¿cierto? En términos de retorno de la inversión mayor o de agilidad. Entonces, aquí obviamente tenemos muchas universidades que se dieron cuenta que ya no podemos ser lentos, tenemos que poner esos ecosistemas anquilosados, los tenemos que actualizar para desde unas infraestructuras más ágiles poder seguir creciendo, ¿cierto? Y esto conecta con el tema de la experiencia total, cómo las organizaciones deben entender lo digital no como algo que yo voy a alcanzar algún día, sino como una cualidad, un adjetivo. ¿Cómo yo puedo ser una organización digital? Y como este desarrollo o el ser digital nunca termina, es un desarrollo que nunca termina, es una evolución constante, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos impactos que nosotros generamos? Nuestro foco está en el campus digital, ¿cierto? En todo el back office y los servicios y los trámites que les tenemos que entregar a los estudiantes, y aquí convergen diferentes conceptos y tecnologías que están presentes o que se pueden facilitar a través de la gestión inteligente de contenidos y de las plataformas de servicios de contenido. ¿Cuál es nuestro objetivo y lo que logramos en las instituciones educativas de educación superior? Generar, primero, una ventaja competitiva en el mundo educativo, facilitarle a las universidades entregar mejores experiencias a sus diferentes grupos de interés, y aquí estamos hablando de nuevo este término de experiencia total, y hacer esto dentro de una alta gobernanza de la información, de los datos, y con la transparencia que se requiere, entendiendo la transparencia no como compartir la información per se, sino como poder hacer cosas eficientes, poder tener un uso eficiente de la información como tal, que como ya todos sabemos, mis datos son mi gran activo digital, ¿cierto? Para todas las organizaciones. Y cómo esto permite una evolución del modelo de operaciones en la educación superior, que además coexiste con esas otras tecnologías que nos están permitiendo transformar también los modelos a través de los cuales entregamos el contenido. Entonces, ahí en la diapositiva los ven, pero definitivamente nuestro core es optimizar el trámite y el proceso, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a quedar para que podamos avanzar, porque es muy apasionante este tema y yo me emociono. Sí, no, está súper claro, Olguita, muchas gracias. Justamente estos cambios del mercado y esta evolución de la sociedad hace que nos exija, ¿cierto?, a todas las organizaciones, y en eso obviamente pues también incluye las instituciones de educación superior, pues un tema de agilidad, un tema de cambio, un tema de innovación, y justamente pues ir a una velocidad mayor para poder lograr esa evolución digital. Muy importante. Bueno, y como nos hablaba justamente de todo este tema de las plataformas, de este tema de servicios de contenido, que son plataformas transversales que justamente te sirven y pues apoyan mucho para poder ir en esa evolución digital y poder ayudar a ese back office, a esa operación. ¿Cómo aporta Highland, cierto? Como con todas sus plataformas, con todos sus sistemas de información, en poder acompañar y ayudar a esas instituciones, ¿cierto? En enfrentar estos desafíos y tendencias que nos vienes comentando. Perfecto, mira, entonces vamos a hablar un poco y lo quiero hacer así con muñequitos, ¿cierto? Para que entendamos un poco. Este podría ser la manera en la que hoy en día se ve un ecosistema digital de una universidad. Voy a regresar aquí. ¿Qué encontramos en América Latina? El promedio de las universidades, cuando nosotros llegamos a una primera conversación, en promedio tienen unos 120 sistemas. Acá
coexisten sistemas legados, una cantidad de silos de información, pequeños desarrollos propios que en determinado momento ayudaron a solucionar algo específico, pero que hacen de mi ecosistema digital uno pesado, ¿cierto? Que no me permite tener agilidad, que no me permite responder a esas necesidades cambiantes y crecientes de la organización. Entonces, esto es más o menos lo que tenemos en este momento. ¿Cómo nosotros y nuestros sistemas de gestión de contenidos aportan a esta situación que nos presenta grandes retos? ¿Por qué? Porque seguimos generando procesos y prestando servicios educativos a través de una combinación de información y datos que nos llegan de manera estructurada y no estructurada. Y yo creo que esto va a seguir por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es primero, y este es el primer enfoque importante, es complementar las tecnologías actuales que coexisten en ese ecosistema digital. Y cuando digo complementar, es hacerlo con un propósito, generando agilidad, no solamente en los procesos per se, sino también en la evolución digital de las organizaciones. Entonces, son como dos miradas, digamos, de la agilidad. Generando trazabilidad completa de cada proceso y cada pieza de información que es necesaria para completar el proceso y en entornos completamente seguros, donde no solamente mi información está segura, sino que mi información es dinámica, y yo tengo control completo de cada pieza de información, pero también de cada proceso que se alimenta de esas piezas de información y de cada sistema core que también trae la información desde la plataforma de servicios de contenido y genera el siguiente concepto, que ya se los voy a presentar, que a mí me parece increíble, y es el de una única verdad de la información. Este es un concepto que suena muy sencillo. Nosotros lo llamamos la carpeta única electrónica o la carpeta inteligente 360. Pero básicamente es como desde una centralización de la información que atraviesa los trámites y la vida de esos estudiantes, esos docentes, esos empleados administrativos e incluso esos proveedores, podemos generar esas agilidades en los otros sistemas core que utilizo en la universidad y cómo le ayudamos a las organizaciones a incluir de manera eficiente no solamente las tecnologías que faciliten esta apropiación y este avance, este alcance de la madurez digital, sino también todo tipo de información. Más allá de lo que antes llamábamos gestión de contenidos, quiero como dejar eso muy claro, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo puedo hacer uniendo no solamente mis sistemas core, sino dando una mirada 360 de toda esa información que de nuevo es una combinación de datos con estructura y de datos sin estructura, pero que todos son importantes para procesos de alcance crítico para la universidad. Y el segundo concepto muy importante que sobre el que nosotros trabajamos es ayudarle a las universidades a mejorar todos sus procesos críticos y trámites a través del ciclo de vida del estudiante en la institución, ¿cierto? Como desde antes de que el estudiante ingrese como tal y sea un aspirante o un candidato, podemos a través de la gestión inteligente de contenidos, las automatizaciones, entregar procesos de manera ágil, eficiente y permitirle de nuevo a las personas enfocarse en tareas de valor. Lo voy a dejar allí porque creo que ahorita vamos a cerrar con la siguiente parte. Sí, justamente digamos que para poder aterrizar estos conceptos que nos estás acá contando, Olguita, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de casos de uso aplicables que han tenido las instituciones de educación en esos procesos operativos? Digamos, ejemplos ya concretos en procesos. Claro que sí. Les cuento que en la actualidad alrededor de 1.236, si no estoy mal en este momento porque crecemos semana a semana, de instituciones educativas a nivel global utilizan algunas de nuestras plataformas de servicios de contenido. Especialmente, nosotros tenemos muchas tecnologías, somos una organización muy grande de presencia global, pero muy especialmente hombres
es una de las plataformas más utilizadas dentro de esta vertical que es la educación superior. También tenemos organizaciones del sector público que prefieren otros sistemas nuestros de código abierto, por ejemplo, como Alfresco. Pero en términos generales, Homebase es la plataforma favorita de muchas organizaciones. Y quiero mostrar esta imagen del campus digital porque si ustedes se ponen a pensar en los procesos críticos que tiene la universidad y todo lo que podemos mejorar y optimizar desde el desarrollo digital o esa evolución digital, lo que vemos es que en el mundo educativo, independientemente del área que esté hablando, sea el área de recursos humanos o de entrega de servicios a los estudiantes o de bienestar estudiantil o de TIC, ¿cierto? De administración de mis tecnologías o la administración central de la universidad y todos los procesos que funcionan allí, ¿cierto? Toda la parte desde la matrícula hasta la graduación de mi estudiante y de repente la entrega de certificados o diplomas digitales, optimizados a través de tecnologías como blockchain, que nosotros también tenemos un producto que se dedica precisamente a eso y que es utilizado por grandes universidades en el mundo, cómo podemos utilizar estas tecnologías para mejorar esos procesos. Me demoraría mucho hablando de todas los casos de uso que tenemos, pero quiero ponerlo como en una perspectiva de muchas organizaciones que hoy en día en Colombia y en Estados Unidos, donde tenemos muchísimos más años de experiencia en educación superior, organizaciones tan importantes como la Universidad John Carroll, Boston University, también trabajamos con MIT, muchísimas universidades de mucho renombre, lo que hacen es usar nuestra plataforma de servicios de contenido, por ejemplo, OPES, como la base central de su transformación digital. ¿Y cómo hacemos esto? Enfocados obviamente siempre en la parte del back office, cómo mejoro los servicios y los trámites. Hay un caso muy interesante que es de la universidad precisamente John Carroll, y es que su equipo de TI, cada vez que tiene un nuevo reto, un nuevo desafío o una nueva solicitud de algún área funcional de la universidad, lo primero que hacen es pensar, ¿podemos solucionar este proceso, a mejorarlo a través de las tecnologías que tenemos en Homebase? ¿Por qué? Porque esto genera agilidades y te evita eso que mirábamos antes, que es reinventar la rueda. Entonces, somos muy fuertes, por ejemplo, en todo una cantidad de procesos relacionados con recursos humanos, onboarding de docentes, onboarding de estudiantes, optimizando, como les decía antes, también lo que ya hacen sobre su sistema de gestión de estudiantes, optimizando los CRMs, por ejemplo, en procesos de matrícula, gestión de un potencial estudiante y su proceso para pasar de candidato a estudiante como tal, y todos los procesos que tú te puedas imaginar en términos de la administración central de los edificios, todos los activos de la universidad, comunicaciones, ¿qué me falta? Finanzas, como también nosotros, por ejemplo, tenemos integraciones nativas a Salesforce, por ejemplo, o a sistemas SAP, y optimizamos también esos rendimientos de esos sistemas, centralizando la información y manteniendo una alta gobernanza de la misma. En el documento que van a recibir todos hay muchos más ejemplos de casos de uso. Pero creo que esta imagen, que también creo que también vamos a compartir la presentación, ¿cierto, Jasmine? En Sí, esta vamos a imagen convertir las memorias. podemos capturar un poco lo que nosotros hacemos, cómo nos conectamos con esos sistemas core múltiples que hay en las universidades y cómo estas tecnologías que crecen y nuestros clientes pueden hacer uso de ellas de manera, digamos, transversal a lo largo del tiempo y en la medida que cambian las necesidades, como todas estas tecnologías pueden ayudarnos a generar todos estos casos de usos que impactan macroprocesos críticos para las universidades, ¿cierto? Desde las admisiones y los registros hasta la titulación y educación continuada, pero esto también pasa por temas de proveedores, pagos, administración de servicios y activos, administración de mis propias tecnologías y optimización de mis ecosistemas digitales y obviamente muy importante
trámites administrativos, pero también trámites de las personas específicas, digamos, generando también interoperabilidad entre áreas y entre instituciones. Por ejemplo, en procesos de acreditación, gran parte de los procesos que están imbuidos en un proceso de acreditación, por lo menos a nivel de la institución, se pueden desarrollar y optimizar a través de nuestras tecnologías. Como para dar otro Perfecto. ejemplo que últimamente me han preguntado mucho por eso. Perfecto, o sea, incluye todos los procesos que se hacen en una universidad, no solamente los académicos, sino administrativos, Exacto, financieros, temas de investigación, etcétera. exacto. Olguita, por último, ¿qué recomendarías a las universidades como pasos a seguir para emprender este reto de la evolución digital? Bueno, yo lo primero es recordemos que la evolución de la educación superior requiere digamos, de evolucionar también nuestros currículos y de entrar en este mundo que hoy en día llamamos el currículo líquido o el currículo adaptativo, ¿cierto? Entonces yo creo que hay hoy día mucha apertura para que las universidades hagan eso. Muy importante que sigan, digamos, invirtiendo en el tiempo y la experiencia de sus docentes y sus desarrolladores de currículo para hacer programas que estén más alineados con las expectativas de ese estudiante del día de hoy. De la misma manera, todo lo que estén incluyendo en términos de tecnologías para la entrega del contenido de forma experiencial, sea VR, MR, metaverso, etcétera, que lo tratemos y lo utilicemos siempre con un sentido de alcanzar un propósito específico. Pero este es nuestro sweet spot. Nosotros hablamos de campus digital y hablamos de gestión inteligente del contenido y yo creo que es mucho lo que tenemos aún por hacer en ese back office para mejorar las experiencias de todas esas personas que coexisten digamos, en ese universo que es la educación superior, pero de una manera óptima que siempre esté apuntando hacia una madurez digital que yo alcanzo desde la optimización de mi back office. ¿Ok? De todos los procesos y los trámites que puedo entregar a estudiantes, a docentes, a proveedores y a administrativos. Y cómo yo puedo entender que incluso si estoy todavía acá en la primera fase de madurez digital, donde estoy apenas pensando en digitalizar, ¿cierto? Mis contenidos y mi información, siempre tengo que tener una mirada de avance. La transformación digital no puede ser una reinvención de la rueda de año a año. Mi roadmap tiene que ser flexible, tiene que ser ágil y entonces lo que yo recomiendo es que esos roadmaps los revisemos, que siempre tomemos decisiones que nos permitan una verdadera apropiación digital y para esto es muy importante no solamente adquirir las tecnologías correctas, sino hacerlo de la mano de expertos en el mercado, de organizaciones que te entregan ya todo casi que listo, como lo hacen nuestras plataformas de servicios de contenido, y acompañados de partners expertos en el tema, que no solamente te van a ayudar a implementar esa tecnología, sino también a hacer una verdadera apropiación para que tu inversión no sea una inversión para hoy. Las inversiones en transformación digital para que lleven a la evolución deben hacerse sobre tecnologías que nos permitan crecer en el tiempo y que nos generen retornos de la inversión, no solamente hoy, sino también en el mediano y muy especialmente en el largo plazo. Y lo último que quiero agregar aquí, Yasmín, es que es muy importante que todos estos procesos de transformación digital estén acompañados de actividades o estrategias de gestión del cambio, que le ayudemos a las personas y a esos grupos de interés no solamente a utilizar mejor estas tecnologías, sino también a usarlas de una manera que les mejore su calidad de vida en el día a día del trabajo, ¿cierto? Esas serían como esas recomendaciones. Perfecto, Olguita, muchas gracias. Muy valioso todo el contenido que nos estás compartiendo. Bueno, vamos a entrar a la sesión de preguntas. Lo pueden hacer por chat o si quieren levantar la mano. Acá tenemos, bueno, primero decirles que les enviamos un link en el chat para que por favor nos ayuden a diligenciar la encuesta. Vamos a enviarles las memorias del webinar y también les vamos a obsequiar un ebook que complementa toda esta información que nos está comentando Olguita y que les puede ayudar mucho justamente en poder tener pautas para poder trabajar la evolución digital. Para las preguntas, bueno, acá tenemos una primera pregunta, Olguita, de Hugo Alexander Balbín.
de la Universidad Cooperativa, ¿cierto, Hugo? Que la pregunta es, ¿y qué hacer cuando el proveedor que se tiene no visualiza en tener actualizaciones y las instituciones traen nuevas cosas? No sé si quieras ampliar la pregunta, Hugo. No sé si se le puede habilitar el ¿Hugo micrófono. puede habilitar el micrófono? Dame un segundo, ubico a Hugo. Hugo Hugo Alexander. Alexander Balbín. Sí. Ah, dice que no, ahí respondió. Bueno. Pero mira, Hugo, rápidamente, yo creo que es muy interesante lo que presentas porque lo observamos mucho. A veces tenemos proveedores de tecnología que no necesariamente nos ayudan a descubrir cómo solucionar los problemas y los desafíos que tenemos en determinado momento y pensando en esa evolución constante digital de mi organización particular, ¿cierto? Mis necesidades como organización, sino que nos quieren, voy a usar una palabra muy colombiana, nos quieren embutir un producto específico que solo me sirve para solucionar una cosita. Entonces, yo creo que es muy importante cuando tomamos estas decisiones pensar en proveedores o implementadores o integradores de las tecnologías que tengan una verdadera experiencia consultiva dentro de la vertical o en este caso dentro de educación superior. Y pues lo digo obviamente porque vivimos muy orgullosos y muy contentos de tener este partner ITIS que está ayudando a tantas universidades tan prestigiosas en América Latina en general a crecer, ¿cierto? Y a mejorar con sentido de apropiación digital y de alcance de sus objetivos. Creo que hay... No, por ahora no hay más preguntas. Si tienen preguntas o comentarios que quieran de pronto aportar, también son bienvenidos. Para las personas de México que nos acompañan de México, nos gustaría, si una vez cerremos el webinar, se pueden quedar 2 minuticos para compartirles una información de una invitación que se va a realizar en la Ciudad de México. Entonces, bueno, los que se puedan quedar esos 2 minutos, les agradeceríamos. Bueno, acá Hugo nos dice, es más que el proveedor partner, es el proveedor que vende la solución. O sea, creo que se está haciendo referencia al fabricante. Exacto. Bueno, y algo bien importante que creo que complementa con ese comentario de Hugo es que dentro de Highland tenemos expertos en cada vertical. En este caso, yo soy la persona que acompaña estos procesos de transformación digital desde el conocimiento de los procesos como tal, ¿cierto? Y las necesidades de la industria, pero también hay toda una cantidad de personas de nuestros ingenieros de preventa, nuestros expertos, digamos, en soluciones y servicios digitales que acompañan también esa entrega que hacen nuestros partners o proveedores. Para nosotros es importante que haya un partner local, no solamente para facilitar los procesos de compra, sino también para facilitar ese acceso a todos estos servicios que nosotros directamente desarrollamos desde Highland. Les voy a contar uno que a mí me encanta y que resuena mucho con estas personas que estamos acá reunidas hoy, y es que nosotros tenemos algo que se llama Highland University. Entonces, no solamente tú puedes aprender e ir ganando, tus equipos de TI ir ganando cierta autonomía para que no dependan toda la vida del partner. Yasmín, es la verdad, buscamos eso, ¿cierto? Y esa es la idea, que haya autonomía. Cierta autonomía y cierta independencia, sino que también pueden aprender mucho más sobre transformación digital, diferentes tecnologías, inteligencia artificial, nuestros diferentes sistemas, pero también muchos de estos cursos y estos programas certificados son gratuitos. O sea, tienen acceso a ellos sin costo adicional la mayor parte de nuestros partners. Hay otros que sí tienen un costo, pero lo que menciono es que tenemos toda una gran infraestructura desde comunidad de clientes global, por vertical, expertos en diferentes temas que acompañan a nuestros partners, pero también tenemos, por ejemplo, Highland University. Perfecto, Olguita. Bueno, acá hay una pregunta de Wilson Fernando Suárez que nos dice, con respecto al ciclo escolar del estudiante que mostrabas en tu slide, ¿han desarrollado procesos de apoyo en el seguimiento de data analítica del estudiante en el tiempo que dura en la institución? ¿Qué experiencias puedes compartirnos? Bueno, te cuento que nuestras tecnologías todas tienen esta fortaleza de dashboards y paneles que te permiten ver el rendimiento de la apropiación tecnológica que tienes sobre nuestra tecnología, porque recuerda que tienes muchos servicios.
¿cierto? Muchas, digamos, tecnologías que puedes utilizar en diferentes momentos. Pero nuestro core de negocio no es hacer analítica de datos como tú la estás preguntando. Sin embargo, si nos integramos de manera nativa a todos estos sistemas, no solamente para centralizar la información, sino para que tú puedas hacer uso de esa información que te está entregando tu sistema de analítica de datos y hacer uso eficiente de esa información dentro de esos procesos para mejorarlos. No sé si tiene sentido, si me comprenden bien lo que estoy diciendo, pero nos integramos a esos sistemas y los optimizamos en gran manera. No sé, y creo que ITIS tiene sistemas también en su portafolio, no sé. Sí, digamos que estas plataformas de servicios de contenido pues traen una analítica inmersa con la información que obviamente se almacena dentro de la misma, ¿sí? Una, digamos, de reportes que puede servir para una inicial. Sin embargo, hay tecnologías ya de analítica más avanzada, como temas de Big Data, temas de lago de datos, que permite, pues, digamos, que llegar a una máxima Exacto. instancia. Entonces, eso va a depender también de la madurez operativa que de pronto se encuentra en la universidad. Entonces, digamos que nosotros les recomendamos iniciar con una para que vayan, digamos, adquiriendo también esa curva y de acuerdo a eso, pues ya saber en qué momento se Exacto. apropia una tecnología más avanzada. Pero Highland, digamos, dentro de lo que tiene en arquitectura de aplicación, sí trae una inicial, una como para poder arrancar. Bueno, acá Juan Becerra nos dice pues que todas estas soluciones ayudan a los académicos a una mejora en la educación superior y desde luego en la investigación y lectura informacional. Un bibliotecario los abraza, igual para ti. Un abrazo, Juan, muchas gracias por tu comentario. Tenemos una pregunta de Jimmy Ruiz de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. Buenos días a todos. Mi pregunta es, ¿qué tan madura debe ser la institución en la apropiación, documentación y modelamiento de los procesos y macroprocesos? Es decir, ¿hay actividades o prerequisitos importantes para abordar una iniciativa de este ecosistema digital? ¿Cómo abordar eventualmente un proyecto de estos? Me encanta esa pregunta. Me fascina esa pregunta porque resuena mucho con nuestra razón de ser en la gestión inteligente de contenidos. Te cuento que cualquier organización, independientemente de dónde está hoy, en su proceso de alcance de madurez digital o en su desarrollo digital, puede aprovechar nuestras plataformas de servicios de contenido, porque recuerda además que estas son inversiones e implementaciones que no solo te van a solucionar, por ejemplo, la gestión documental o te van a ayudar desde la captura hasta la automatización o hiperautomatización de procesos, captura pues de contenidos. Sobre la misma plataforma vas a tener todas las tecnologías que requieres, sino que esta tecnología permanece y crece contigo en la medida que tienes nuevos desafíos. ¿A qué me refiero? De repente hoy la necesidad es la digitalización, digamos, estamos en un momento, de madurez digital más básico, pero hacia adelante, sobre esta misma plataforma podrías generar gran parte o usarla como fundamento para gran parte de tu transformación digital en el futuro. Entonces, las tecnologías están ahí, tú decides y tus necesidades deciden cuándo las usas. Listo, Olguita, muchas gracias. Ya nos pasamos Nos pasamos un poquitín. nos pasamos un poquitico, de verdad. Pues bueno, gracias a todos por los que se pudieron quedar. Un último comentario. Bueno, Hugo nos dice que, exacto, que el sistema de información académico seguirá siendo el mismo y es esa capa superior que brinda mayor facilidad a ciertas cosas. Entonces, bueno, agradecerles a todos por haber darnos un tiempo para poder escucharnos. Esperamos que la información compartida haya sido valiosa, que realmente les haya dado pautas e información para poder trabajar sobre estos frentes. Les vamos a compartir las memorias del webinar. Esperamos que nos hayan ayudado con la encuesta para poder también entregarles el ebook. Y bueno, y cualquier necesidad o cualquier inquietud, consulta que tengan al respecto, nos pueden escribir. Vamos a estar muy pendientes de ustedes. De verdad, pues muchas gracias a todos. Y los que se puedan quedar de México, sí, les agradecemos 2 minuticos nomás. Eso sí Olguita, es muchas hacer. gracias a ti también. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo para todos desde Colombia. Pronto voy a estar en México con el equipo de ITIS. Vamos a estar en América Digital y estoy muy a sus órdenes. Muchas gracias, Olguita, muy Chao, valioso. chao.